11 de la mañana, 39 minutos. Como lo anunciábamos antes de la pausa, está con nosotros en la línea el director del periódico El Espectador, Fidel Cano. Fidel, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación aquí a los micrófonos de Blue Radio. Hola, buenos días. Y lo invito, Fidel, por lo siguiente. Gonzalo, usted que está en Panamá, que yo le comentaba a Fidel Cano cuando lo llamábamos para hacer esta entrevista, usted hasta Panamá incluso, pues por el tema de las redes sociales y demás, pues llegó todo el debate de cómo El Espectador ha manejado de bien esta situación que le podría pasar a cualquier medio de comunicación. De aquí lo que hay que destacar, bueno, no solo es lo que le ha ocurrido al Espectador como diario, como medio de comunicación tradicional, entre comillas, sino lo que nos puede ocurrir a nosotros como también medio de comunicación tradicional, pero lo que yo destaco, y incluso en países como Panamá se destaca, es el manejo que le ha dado el Espectador, porque el Espectador lo que ha dicho es: hemos cometido un error, hemos detectado que uno de nuestros redactores ha utilizado inteligencia artificial para no solo mentir en datos, sino mentir en la información per se y en las notas que se publican. Y yo creo que eso es destacable, ¿no? Cómo un diario de tanta trayectoria está poniendo sobre la palestra un tema que va a estar o que va a ser parte de nuestro día a día. Y eso es lo destacable y lo que hay que rescatar, porque además, repito, Camila, el tema que se habla no solo en Panamá, sino en América Latina, no solo es el hecho de las noticias falsas que fueron publicadas en El Espectador, sino como el diario está reaccionando y está contando la historia. Pero ahí es donde yo le pregunto entonces, Fidel, ¿cómo se toma esa decisión de cómo reaccionar? Porque yo creo que esto es una crisis que le puede pasar a cualquiera, es cómo deciden que así es que deben reaccionar, que es lo que estamos destacando en este momento. Pues creo que no hubo que discutirlo mucho. Si es un periódico que vive de la credibilidad y de ser transparente con sus lectores y comete una falla como esa de dejar que sus filtros no hayan funcionado y haya pasado una información, si no fuera muy relevante, digamos, pero pues información falsa realmente. Este muchacho se inventaba las fuentes, hablaba de expertos que realmente no existían y ese tipo de cosas. Pues toca salir y contarlo, o sea, así nadie se hubiera dado cuenta en su momento, nadie nunca levantó una alerta en este mundo que hoy es, en que todo el mundo está pendiente y está fiscalizándonos. Pues nadie se había dado cuenta, posiblemente por los temas, pero pues nosotros teníamos que salir y decirlo de inmediato. Es decir, los que se dan cuenta son ustedes directamente, no es que alguien públicamente les haya dicho esto que ustedes están publicando no es verdad, sino que ustedes se dan cuenta, hacen el control interno y dicen: nosotros, por transparencia con nuestra audiencia, lo tenemos que contar. Sí, así fue un trabajo pues como digo yo, nuestras defensas siguen vivas porque fuimos nosotros mismos los que lo detectamos y empezamos a revisar, y finalmente pues sí, empezamos a comprobar lo que debimos haber hecho antes de publicar, por supuesto, pero por lo menos así fuera tarde lo descubrimos, fuimos nosotros, nadie nunca nos alertó ni nos dijo que revisáramos esos textos o algo por el estilo. Pero por eso es que es mucho más admirable. Lucas, me están escribiendo varias personas en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que están un poco perdidas, porque seguramente mucha gente en redes sociales pues está enterada del tema, pero otros no, que no saben claro, exactamente Camila, lo que sucedió. Yo me enteré la semana pasada porque es que en El Espectador tiene una sección maravillosa que hacen cada semana que se llama Redacción al Desnudo, y donde don Fidel Cano todas las semanas va y cuenta, y bueno, cometimos este error, y nos pasó esto aquí, y la semana pasada pues justamente el video fue sobre este tema, Camila, que básicamente lo que cuentan es que un practicante, un periodista que estuvo en la sección de bienestar, publicó varios artículos que estuvieron realizados con inteligencia artificial. Pero yo quiero preguntarle al señor Cano justamente cómo se dan cuenta, porque es que tengo entendido que hoy en día estos artículos ya no están publicados, pero en algún punto eran citas de profesores inventados o de expertos inventados sobre este tema de la sección de bienestar, pues que realmente no existían. Sí, digamos, primero fue como el uso de inteligencia artificial, ¿no? Sin decirlo, sin seguir nuestros manuales, pues en que hay que ser transparentes cada vez que usemos la inteligencia artificial.
Entonces los artículos eran como muy parecidos, seguían como las mismas muletillas, la misma estructura siempre. Entonces empezamos a tener como esa sospecha y a tratar de revisarlos. Y finalmente un editor se dio cuenta que en algunos de los artículos hablaban de una facultad de una universidad cuya facultad realmente no existía. Entonces eso ya nos despertó, digamos, muchas más sospechas y empezamos a revisar algunos artículos y poco a poco revisando, pues empezamos a ver que citaba expertos que realmente no existían y los presentaba como expertos de tal universidad y en esa universidad no existía ese profesor y ese tipo de cosas. Entonces, nada, por eso, digamos, cogimos todos los artículos que había publicado él, aunque no los hemos revisado todos, y decidimos despublicarlos antes que nada porque pues obviamente estaban bajo sospecha de que hubiera hecho eso en todos los artículos. Pero Don fue Fidel, más o menos así el proceso. Yo sí quisiera preguntar la argumentación del joven. O sea, cuando le dicen al joven, mire, siéntese aquí y explíquenos por qué usted hizo lo que hizo con tantos artículos sin ningún tipo de, o sea, algarete, como decimos coloquialmente, ¿cuál fue la respuesta de él? No, en realidad fue todo evasivas. De hecho, lo citamos varias veces y no fue. Y nada, pues terminamos por supuesto la práctica se acabó de inmediato y él no ha hecho sino evadirnos a esa confrontación. Sí. Redacción al desnudo es una sección en que usualmente pues el periódico El Espectador dialoga con sus oyentes, con sus lectores y les dice cuáles son los errores que ha cometido y tal vez este ha sido pues el más doloroso. Don Fidel Cano, yo le quisiera preguntar a propósito de este incidente tan desafortunado, aquí más que una violación de ética podría haber un delito, y se lo pregunto por si el periódico está pensando en, primero, pues es un practicante. No sabemos si ese practicante lo van a dejar graduar después de esto, o si ya se graduó, pues no sé. Hablar con la universidad o ya se graduó, no puede ser. Sí, entonces es eso, van a adelantar acciones legales, aquí hay un delito, que han hablado con la universidad, es decir, el proceso más allá de lo ético, que es horrible, que hay que vaya más allá de la ética periodística. La verdad es que los que fallamos fuimos nosotros, o sea, nuestros filtros no funcionaron y creo que antes que ir a buscar culpables y a meter procesos y cosas de ese tipo, creo que eso nos interpela a la redacción, a los editores, a todos, a afinar nuestro trabajo, a ser mucho más rigurosos, a pensar mal, digamos, porque a quién se le ocurre que alguien que ha estudiado periodismo pues esté para inventarse las fuentes y para producir esos tipos de contenidos. Pues bueno, nos toca ser un poco menos ingenuos desde el grupo de editores, pero realmente yo creo que eso, el error fue nuestro y pues nada, era un practicante a quien no se le podía dar tantas alas para publicar con una revisión más bien ligera, de manera que los correctivos y toda la reflexión, digamos, ha sido más interna que de ir a buscar culpables. La universidad tampoco es culpable, pues digamos, por supuesto que he planteado una reflexión para ello, le he enviado una carta al rector, que además él me llamó a ofrecer sus excusas, pero digamos, seguir procesos y empezar a señalar gente, pues creo que no, tenemos que asumir que nosotros fuimos los que fallamos. Fidel, es evidente que este personaje, este practicante, fue el que hizo un uso poco ético e irresponsable de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que la inteligencia artificial ya está entre nosotros y también en los medios de comunicación. ¿Qué protocolos utiliza El Espectador para el uso de esta herramienta, si es que ya la están utilizando como parte de su rutina periodística? Sí, nosotros desde hace un par de años tenemos un manual de uso de la inteligencia artificial que es muy claro. Primero que todo,
digamos que enfatizan la transparencia, ¿sí? Que sí, por supuesto es una herramienta y es una herramienta útil y es absurdo, digamos, pensar que no se use, pero sí, por supuesto, si se usa, pues el lector debe saberlo, primero que todo. Y segundo, pues se debe usar éticamente, ¿no? No de la manera como lo hizo este muchacho. Fidel, pues cada vez se usa más la inteligencia artificial, pero lo cierto, y es que también cada vez queda más en evidencia que lo que nos va a diferenciar a nosotros de la IA tiene que ver con la humanidad. Y en el caso del periodismo tiene que ver con ese criterio pues que tenemos los periodistas y el cual formamos con la experiencia. ¿Usted cree, como muchos, que en algún momento la IA sí puede reemplazar totalmente labores como las que hacemos los periodistas, como señalan algunos expertos, o sí coincide conmigo en que ese tema de la humanidad y ese olfato periodístico siempre van a marcar la diferencia? Sí, sin duda, estoy de acuerdo en que, pero precisamente tenemos que demostrar los periodistas que estamos agregando algo, ¿no? Que realmente estamos, esa parte humana que tú dices, pues sí, que realmente lo que nos va a diferenciar es que nosotros podamos ir y palpar y volver a hacer reportería en las calles y poder mostrar todo eso que no está simplemente en un computador y en un algoritmo y en búsqueda de lo que hay por ahí en la red. Yo sí creo que ese es un elemento diferencial que los periodistas tenemos que valorar cada vez más para hacer esa diferencia, o incluso el periodismo investigativo, ¿no? El periodismo que realmente está buscando lo que no está ya en los servidores y en todas partes. Entonces, claramente yo creo que tenemos futuro, pero sí, de nuevo, si sabemos usar esa herramienta y no simplemente nos entregamos a ella para repetir. Don Fidel, ya que estamos hablando de transparencia, sí sería bueno e interesante, usted como director del Espectador, entender cómo los periodistas utilizan la inteligencia artificial en estos momentos. No por nosotros, que tal vez estamos en el diarismo y detrás de cámaras o de un micrófono o de un papel. Para el oyente, la inteligencia artificial en un medio de comunicación hoy, ¿cómo se usa? Pues bueno, se usa de muy diversas maneras y cada medio tendrá sus planteamientos de cómo la usa y para qué, pero sin duda yo creo que es una herramienta súper potente que nos puede facilitar mucho el trabajo en muchas cosas más bien mecánicas, digamos, de información general, de información de servicio, ese tipo de cosas en que hoy en día pues posiblemente gastamos innecesariamente mucho del trabajo de los periodistas que podrían estar haciendo el periodismo del que hablábamos antes, ¿no? El diferencial, y no simplemente haciendo cosas mecánicas para los clics y para todo ese tipo de cosas. Para todo eso, pues la inteligencia artificial funciona muy bien, siempre y cuando, de nuevo, pues medie un periodista que revise que la información esté bien, porque la inteligencia artificial no es infalible, ni mucho menos, y que, digamos, se asegure de que lo que está produciendo, pues es información validada y pues sí, validada por un trabajo periodístico. Mire, Fidel, yo sé que usted dijo que no tuvieron que discutirlo mucho para decidir qué hacer, pero yo sí me quito el sombrero porque no creo que mucha gente hubiera tomado esa decisión, y por eso yo creo que El Espectador nos da enseñanzas y lecciones constantemente a nivel periodístico de cómo debemos actuar en situaciones como estas, que nadie está exento de que le sucedan. Así que gracias por haber estado con nosotros y pues por habernos enseñado pues cómo se reacciona, porque me estaban preguntando un oyente diciéndome, he visto esta noticia y todavía no sé qué fue lo que pasó, y lo que pasó fue que ustedes se dieron cuenta internamente y le dijeron a la audiencia, esto fue lo que nos sucedió y queremos contarlo y queremos ser transparente con ustedes. Así que de verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es Fidel Cano, el director del periódico El Espectador. Y Ana Cristina, usted que es profesora, usted ha sido profesora universitaria, y uno, ¿qué se le estaría pasando por la cabeza a este chico? O sea, de inventar, o mejor dicho, ¿qué tiene uno en la cabeza para uno inventarse las fuentes a la hora de escribir un texto? Es que esos ya son unos alcances mayores, de uno inventarse el nombre de una persona, un cargo, un puesto y una declaración.
Sí, Camila, pues esto es que aquí quiero decir una cosa. Son dos cosas distintas lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. Una cosa es la deshonestidad. Eso, lo que hizo él es deshonesto y eso no tiene que ver nada con la inteligencia artificial. Esa persona es deshonesta por sí misma. Es un valor ético. Entonces, esa deshonestidad es simplemente eso, es deshonesto. Pero ¿cómo incorpora la inteligencia artificial precisamente para desarrollar ese carácter o esa conducta deshonesta? Entonces, sobre la inteligencia artificial, pues esto es un reto para las universidades, pero también hay, digamos, maneras de detectar cuánto un trabajo, por ejemplo, un trabajo universitario, pues fue hecho en gran porcentaje con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es mala. Lo malo es no saber usarla. Y aquí lo que se muestra primero es, por una parte, la ética pues no se enseña en las universidades, la ética se muestra, la ética se debe mostrar y en este sentido es mostrar modelos válidos de uso de la inteligencia artificial, cómo se puede usar en verificación, en contraste de fuentes, en transcripción, todos los usos tan positivos que puede tener la inteligencia artificial. Y ya lo de la deshonestidad, pues eso sí es algo que es particular de una persona que es de una universidad y la universidad, pues desafortunadamente personas deshonestas hay en todas partes y esta vez le tocó a una universidad graduar a una persona deshonesta y al periódico El Espectador y a los lectores, pues además que hay un agravante, Camila, y es que don Fidel Cano se caracteriza por una cosa y es por una confianza impresionante en los jóvenes. O sea, si alguien apoya a los jóvenes y el periodismo joven es don Fidel Cano. Muy desafortunado esto que pasó. ¿Sabe qué rescato yo, Camila, de esta reflexión a la que nos invita Fidel Cano a propósito de esta experiencia que vio El Espectador y que manejó muy bien, coincido con usted? El tema de los filtros. Yo sí creo que los medios de comunicación hay que ser muy exigente con los filtros. Desafortunadamente, por cuenta de la premura con la que estamos trabajando todos, se han ido desmontando muchos filtros, pero en una sala de redacción, Camila, los filtros son muy importantes. El redactor que escribe, el editor de la sección, el editor de general, el jefe de redacción, el corrector de estilo, por lo menos son 5 filtros que tiene que pasar una nota para ser publicada. En la medida en que esos filtros sean exigentes, este tipo de noticias falsas no pueden ser publicadas porque los filtros no pueden fallar. Son demasiados filtros, pero ha ocurrido, Camila, por cuenta de la premura, de que hay hoy en día tantas redes sociales y demás, que han ido desmontándose los filtros en las salas de redacción, y yo sí quiero que las salas de redacción de los medios de comunicación tengan unos filtros muy fuertes, muy poderosos, que eviten que este tipo de situaciones se presenten. Pero le voy a hacer una pregunta con todo el cariño y el respeto. Usted es editor de un diario, como El Espectador. Explíqueme usted y déme una razón de cómo usted puede poner un filtro para detectar de que algo está manipulado, manejado con inteligencia artificial. Un texto. Mire porque que ese es el gran problema. No, pero mire, Gonzalo, el propio Fidel lo dijo. Hay unas muletillas que se repetían constantemente, unas fuentes citadas que no eran creíbles. Cuando se hace el ejercicio final, dice, oiga, aquí nos estaban metiendo un gol y no nos habíamos dado cuenta. Pero ¿cuántas noticias se tuvieron que publicar? Pero es que ¿cuántas noticias se tuvieron que publicar, Oscar? Por eso es que le digo yo, Gonzalo, que los filtros son muy importantes, porque es el ojo vigilante de que las cosas no ocurran. Obviamente que van a terminar pasando muchas veces, pero si los filtros existen y son muy buenos y son poderosos, seguramente el riesgo se minimiza. El riesgo de que esto ocurra se minimiza. Y lo pasó en El Espectador, De hecho, ellos mismos al interior del periódico fueron los quienes se dieron cuenta de esto. Sí. No fue un lector, por ejemplo. Entonces yo sí creo que en eso usted tiene razón, el filtro editorial, pero también hay filtros tecnológicos que cada vez se están utilizando más, incluso aquí en universidades, profesores para revisar los trabajos. Pero mire, Camila, los pillos, los vagos y los deshonestos han existido antes y después de la inteligencia artificial. Le estaba contando acá a Lucas fuera de micrófonos que yo tuve un compañero en prácticas en donde las hice, que se le notaba a este muchacho que inventaba cosas. Lo que pasa es que en ese entonces no había ni inteligencia artificial, ni mucho menos, entonces pues le quedaba más complicado. Pero sí creo que hay que tener un buen uso de la inteligencia artificial y meter todo este tema ético a nivel periodístico, y que esto también es un llamado, Camila, a las personas que leen estas informaciones en redes
sociales, ya no en periódicos con tan buen nombre como El Espectador, porque usted se pone a mirar los artículos que publicaba este muchacho y era: ¿por qué es bueno escribir a mano? Haga estos ejercicios después de los 40 si quiere estar bien. ¿Cómo evitar, no sé, perder la memoria después de tal edad? Que es más o menos de lo que estamos inundados en un montón de blogs, de webs y de redes sociales que la gente pues comparte sin ningún tipo de miramiento. Jennifer, hay herramientas, muchas herramientas, y Gonzalo, que es muy interesante darles una vuelta. Y si ustedes entran a Google, algunas de esas herramientas las tienen las universidades y las ofrecen para los profesores, que los mismos profesores lo tengan. Eso que estaba describiendo Jennifer, lo que pasaba antes de la inteligencia artificial, que hacíamos los profesores, es que uno se da cuenta, solamente con las intervenciones en clase y con los trabajos orales, uno se da cuenta de lo que puede producir por escrito una persona. Entonces, muchas veces es la intuición desarrollada del profesor, pero eso no es suficiente. Ahora sí tenemos, por fortuna, tenemos hoy muchísimas más herramientas para eso, porque antes era la pura intuición del profesor. Ahora nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo y las noticias de cada una de sus regiones. Y posteriormente vendremos con el dato electoral y la segunda parte de la investigación sobre el Banco Agrario y cómo la familia de la primera dama Verónica Alcocer estaría teniendo beneficios en esa institución financiera.